Dios no envió el gran diluvio simplemente porque la humanidad se había vuelto violenta. Génesis 6 describe algo mucho más inquietante. Describe un mundo que estaba siendo alterado desde dentro, una humanidad que amenazaba con el futuro y con la llegada del Salvador. La historia comienza con uno de los pasajes más oscuros de toda la Biblia. El texto afirma que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Durante siglos, muchos intentaron suavizar esa escena diciendo que aquellos hijos de Dios eran hombres piadosos de la descendencia de Set que se unieron con mujeres impías de la descendencia de Caín. Pero esa explicación no encaja con la gravedad de lo que ocurre después. La expresión hebrea utilizada, Benai Elohim, aparece en contextos donde se habla de seres celestiales, no de simples hombres religiosos. Génesis 6 no está describiendo un matrimonio inconveniente entre dos familias humanas. Está revelando una transgresión prohibida, una invasión del orden creado, seres del ámbito espiritual, cruzando una frontera que jamás debieron cruzar. De aquella unión nacieron los Nefilim. El texto los presenta como los gigantes de la antigüedad, los hombres de renombre que dominaron un mundo ya herido. No aparecen como personajes decorativos, ni como una leyenda aislada, sino como la evidencia viva de que algo se había roto. La palabra Nephilim está relacionada con la idea de caída, pero también arrastra una sombra de violencia, de seres que derriban, someten y arrasan. Su presencia marca el momento en que la tierra deja de ser simplemente un lugar de pecado humano y se convierte en el escenario de una corrupción mucho más extraña, mucho más profunda y mucho más peligrosa. Para entender por qué esto era tan grave, hay que volver al principio de la guerra. Después de la caída, en el Edén, Dios pronuncia una promesa contra la serpiente. La descendencia de la mujer heriría finalmente la cabeza del mal. Desde ese instante, la historia bíblica queda atravesada por una batalla invisible en torno a un linaje. El Mesías debía nacer de la humanidad, debía entrar en el mundo como verdadero hombre para redimir a los hombres. Por eso, si la humanidad era contaminada, deformada o absorbida por completo, la promesa quedaba amenazada desde su raíz. La guerra no consistía únicamente en matar personas, sino en atacar el origen mismo de la redención antes de que pudiera manifestarse eso convierte. La escena de Génesis 6 en algo mucho más siniestro. La tierra no estaba cayendo solo por su violencia. Estaba siendo invadida por una corrupción que alcanzaba la carne, la descendencia y el futuro. El enemigo no necesitaba destruir a cada ser humano con espadas si podía convertir a la humanidad en otra cosa. Bastaba con alterar el linaje, extender aquella mezcla prohibida y hacer imposible que surgiera una descendencia plenamente humana, a través de la cual se cumpliera la promesa pronunciada en el Edén. Por eso Génesis afirma que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra hebrea traducida como corrompido es shakath y expresa una ruina profunda, una alteración que desfigura aquello que toca en el lenguaje. Del texto no sugiere únicamente malas decisiones morales, sino una creación dañada en su propia estructura. La violencia que llenaba la tierra era el fruto visible de una corrupción anterior, más honda y más aterradora. El mundo antediluviano se había convertido en un lugar donde el orden diseñado por Dios estaba siendo sustituido por otra cosa, algo que crecía, se extendía y devoraba todo lo que encontraba. En medio de ese panorama aparece Noé, y el texto bíblico lo presenta con una frase que suele leerse demasiado rápido. A Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. La palabra traducida como perfecto es tamim. En la Biblia, tamim se emplea para señalar integridad, ausencia de defecto, plenitud sin corrupción. Se usa, por ejemplo, para describir a los animales aptos para el sacrificio, aquellos que no presentaban mancha ni alteración. Aplicada a Noé en sus generaciones, la expresión no solo resalta su justicia delante de Dios, sino que lo sitúa como una línea preservada en medio de un mundo que se estaba deformando. Noé y su casa permanecían apartados de la corrupción que avanzaba alrededor de ellos, y en esa preservación se sostenía la continuidad de la humanidad y el futuro cumplimiento de la promesa. Por eso el diluvio no aparece como una reacción impulsiva, sino como una intervención extrema en el último momento posible. Si aquella corrupción seguía extendiéndose, el linaje humano preservado terminaría rodeado, absorbido o destruido. La historia de la redención quedaría amenazada
antes de alcanzar su cumplimiento. El juicio de Dios cae entonces como una operación de corte absoluto, una purificación terrible que separa lo que todavía puede ser salvado de aquello que ya ha deformado por completo el mundo antiguo. El arca, vista desde esta perspectiva, no fue solo un refugio para animales y una familia fiel. Fue el último recinto de preservación en un planeta que había cruzado una frontera irreparable. Mientras las aguas cubrían la tierra y borraban la civilización antediluviana, dentro de aquella madera sellada permanecía la línea humana que debía sobrevivir. Noé no flotaba sobre una tormenta cualquiera, flotaba sobre el final de un mundo corrompido, mientras la promesa de Dios atravesaba intacta el juicio. Y aún así, Génesis deja abierta una grieta todavía más inquietante. Al hablar de los gigantes, afirma que estuvieron en la tierra en aquellos días y también después. Esa frase impide cerrar el misterio con el diluvio. La catástrofe destruyó el mundo antiguo, pero la sombra de los Nefelim vuelve a aparecer más adelante en la historia bíblica, ligada a pueblos temibles, territorios marcados por el terror y recuerdos de seres que parecían pertenecer a una época que nunca terminó de desaparecer. El agua detuvo la corrupción que amenazaba con devorarlo todo, pero no borró por completo las consecuencias de aquella rebelión. Ese es el verdadero motivo del gran diluvio según esta lectura del texto. Dios no destruyó el mundo porque la humanidad hubiera alcanzado un nivel cualquiera de maldad. Intervino porque la creación estaba siendo alterada, porque el linaje humano estaba bajo ataque, y porque la promesa de redención estaba siendo cercada desde sus cimientos. El diluvio fue juicio, pero también fue rescate. Fue destrucción, pero también preservación. Fue el final de un mundo tomado por la corrupción y el comienzo de una historia que todavía debía conducir, siglos después, hasta el nacimiento del Mesías. El agua cayó porque el mal había intentado cambiar la naturaleza misma del hombre. El arca permaneció porque Dios no iba a permitir que la promesa pronunciada en el Edén muriera antes de cumplirse. Y por eso, detrás de la historia más conocida del Antiguo Testamento, se esconde una guerra mucho más oscura de lo que casi nadie contó. La frase "y también después" deja una herida abierta en medio del relato del diluvio. Si el juicio de Dios había borrado del mapa el mundo antiguo, entonces la pregunta era inevitable: ¿cómo podía sobrevivir la sombra de los gigantes, más allá de las aguas? La respuesta obliga a volver al punto donde todo comenzó, al lugar donde la rebelión tomó forma y donde la invasión dejó de ser una amenaza invisible para convertirse en un ataque directo contra la humanidad. Raíz del problema no estaba solo en la maldad del hombre, sino en una irrupción mucho más profunda, una contaminación que había entrado en la historia desde una puerta concreta. Durante mucho tiempo, la explicación habitual redujo el diluvio a una fórmula simple. La tierra estaba llena de violencia, los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal, y por eso Dios decidió destruirlo todo. Pero ese resumen deja intacta la pregunta más importante. La violencia no surgió de la nada, aquella perversión masiva no apareció de forma espontánea. Génesis describe el resultado final, pero debajo de ese resultado había una causa más oscura, más antigua y más organizada. Lo que llenó la tierra de corrupción fue una invasión táctica, una alteración deliberada del orden creado, una siembra dirigida para convertir el mundo en territorio enemigo. La tradición del segundo templo sitúa el origen de esa incursión en un lugar concreto, el monte Hermón. Allí, según el libro de Enoc, descendieron los vigilantes, un grupo de seres rebeldes encabezados por Semjasa, y allí sellaron entre sí un pacto para ejecutar su transgresión. No fue una caída caótica, ni una irrupción improvisada. Fue una decisión consciente, una conspiración jurada en la cima de una montaña convertida en altar de rebelión. El mismo nombre de Hermón arrastra una resonancia inquietante, asociada a lo consagrado, a lo separado bajo juramento, a aquello que queda ligado a una maldición. Desde aquella altura fría y apartada, el plan quedó fijado, al asumir forma, cruzar el límite y mezclar su linaje con el de las hijas de los hombres. Ese pacto convierte a Génesis 6 en algo mucho más grave que un desorden moral. La humanidad no solo cayó en pecado, fue alcanzada por una intervención extranjera. El mundo anterior al diluvio comenzó a cambiar porque aquellas entidades no trajeron únicamente presencia, sino conocimiento. No se limitaron a corromper la genética, transmitieron herramientas, artes y prácticas para las que el hombre no estaba preparado. La tradición antigua
atribuye a Azazel la enseñanza de la metalurgia orientada a la guerra, la fabricación de armas, cuchillos, escudos y corazas. Otros enseñaron astrología, encantamientos races, drogas rituales y técnicas vinculadas a la alteración de la conciencia. Incluso la cosmética y los adornos aparecen en esa línea de transmisión, no como una simple expresión estética, sino como parte de una cultura de seducción, manipulación y dominio. Con ese trasfondo, el mundo antediluviano deja de parecer un escenario primitivo de tribus aisladas y se convierte en una civilización infectada por un saber oscuro. La mente humana, expuesta de forma continua a esa influencia, comenzó a deformarse. La obsesión por el poder, la violencia, la dominación y la transgresión ya no era solo un fruto ordinario del pecado, sino el efecto de una humanidad instruida por fuerzas hostiles que habían alterado sus impulsos, sus gobiernos y sus estructuras sociales. La tierra no estaba llena únicamente de hombres malos, estaba llena de hombres moldeados por una tecnología espiritual perversa, de linajes corrompidos y de jerarquías sometidas a una autoridad distinta de la de Dios. El resultado biológico de aquella mezcla fue monstruoso. Los Nefilim no eran simplemente guerreros altos o figuras legendarias exageradas por la tradición. Eran el fruto visible de una ruptura entre dos órdenes que nunca debieron fundirse. Su presencia alteró el equilibrio de la creación y convirtió la tierra en un entorno hostil para la propia humanidad. El texto de Génesis afirma que la tierra estaba llena de violencia, y la palabra usada allí, keimos, va mucho más allá de una pelea o un crimen común. Habla de una violencia devastadora, brutal, desbordada, una fuerza de destrucción que desgarra el tejido mismo del mundo. Esa violencia no era solo social, era estructural, era el síntoma de una creación herida. Las tradiciones antiguas empujan el cuadro todavía más lejos. Cuando los recursos no bastaron para sostener a aquellos gigantes, la violencia se volvió todavía más salvaje. Los Nefelem comenzaron a devorar a los hombres, y el desorden no se detuvo allí, también alcanzó a los animales. Lalet, asociada a ese periodo, habla de transgresiones contra pájaros, bestias, reptiles y peces, como si la corrupción hubiera penetrado incluso las fronteras de cada especie. Todo quedaba sometido a una lógica de manipulación y mezcla. La creación dejaba de funcionar según sus límites originales. En ese contexto, la insistencia bíblica en que los seres vivos fueran preservados según su especie adquiere un peso mucho más inquietante. No se trataba solo de salvar fauna del desastre, se trataba de preservar la integridad de aquello que todavía no había sido deformado. Por eso el arca se convierte en algo mucho más serio que un refugio flotante. Era una cámara de preservación, en medio de una biosfera comprometida. Dentro de ella debía entrar lo que todavía conservaba el orden original, tanto en la línea humana como en la animal. Fuera de ella quedaba un mundo que ya no estaba simplemente manchado por el pecado, sino invadido por una corrupción que tocaba la sangre, la carne y la continuidad misma de la creación. Cada tabla del arca formaba parte de una frontera sagrada, entre lo preservado y lo arruinado. Sin embargo, el misterio del relato no termina con la corrupción biológica. Se vuelve todavía más perturbador cuando la historia llega al momento del juicio. Las aguas del diluvio no cayeron solo sobre hombres y ciudades, cayeron también sobre aquellos híbridos nacidos de la mezcla entre los vigilantes y las hijas de los hombres. Sus cuerpos fueron destruidos, como toda carne que había llenado la tierra de chamas. El agua cubrió su fuerza, su violencia y su dominio físico. Pero su muerte abría una pregunta terrible, porque los Nefilim ocupaban un lugar imposible. No eran enteramente humanos, y tampoco podían ser tratados como seres celestiales en su forma original. Eran una anomalía, y al morir, esa anomalía no desaparecía sin dejar rastro. La tradición de Enoc responde a esa paradoja con una de las ideas más inquietantes de todo este marco. Los cuerpos de los gigantes perecieron bajo el juicio, pero sus espíritus quedaron condenados a vagar. Al haber surgido de una mezcla entre carne y rebelión espiritual, no podían entrar en el descanso propio del hombre, ni regresar a la dignidad del orden celestial del que sus progenitores habían caído. Quedaron errantes, hambrientos, expulsados de un cuerpo que había sido destruido, pero todavía atados al mundo material que habían conocido. Ese sería el origen de los espíritus inmundos, de los demonios que más tarde aparecen en el Nuevo Testamento buscando habitar cuerpos, atormentando regiones y reaccionando con terror ante la autoridad de Jesús. Desde esa perspectiva,
El diluvio no solo puso fin a una civilización corrupta, también transformó el campo de batalla. Antes del juicio, la amenaza se movía en cuerpos gigantescos, en linajes híbridos, en estructuras visibles de poder y violencia. Después del juicio, esa amenaza tomó otra forma. Los cuerpos murieron, pero el odio no desapareció. La rebelión perdió su carne, pero conservó su hostilidad. El mundo posterior al diluvio heredó no solo el recuerdo de los gigantes, sino también la presencia invisible de espíritus que ya no podían construir su dominio mediante linajes, pero sí mediante posesión, engaño y opresión. Eso cambia por completo la imagen de Noé durante la construcción del arca. En la escena ya no puede verse como la de un anciano preparando tranquilamente una embarcación, mientras sus vecinos se burlan de él desde lejos. Noé estaba levantando aquella estructura en medio de un territorio tomado por una violencia antinatural, rodeado de un mundo donde dominaban los linajes corruptos y las fuerzas que querían impedir la supervivencia de la promesa. Idaho de trabajo era un desafío directo a esa oscuridad. Cada golpe de herramienta sobre la madera era una declaración de resistencia. No se estaba preparando solo un barco, se estaba preparando una cápsula de supervivencia para la línea de la que, siglos más tarde, habría de nacer el Mesías. La preservación de Noé y su familia, vista desde este ángulo, adquiere una fuerza todavía mayor. Ellos no eran una familia cualquiera intentando sobrevivir a un desastre natural. Eran el blanco más valioso sobre la tierra. Si aquella casa era destruida, la promesa quedaba cercada. Si aquel linaje era absorbido por la corrupción, el plan de redención retrocedía hacia la oscuridad. La protección de Dios sobre Noé no fue un detalle secundario del relato, fue la defensa directa del futuro de la humanidad y de la palabra pronunciada desde el Edén. Y aún así, el problema no quedó cerrado del todo cuando el arca reposó y las aguas comenzaron a retirarse. La frase "y también después" sigue ahí, como una advertencia que se niega a desaparecer. Algo de aquella rebelión logró proyectarse más allá del juicio. La simiente de la serpiente no había renunciado a la guerra. El mundo fue limpiado, pero no quedó inmune. El agua descendió, la tierra se secó y la historia siguió avanzando. Pero las esporas de aquella corrupción ya estaban listas para reaparecer en nuevas formas, en nuevos pueblos y en nuevas confrontaciones. Por eso, el relato del diluvio no termina realmente cuando se cierra la puerta del arca, ni cuando la paloma encuentra tierra seca. Lo que termina allí es